Buenas noticias del ámbito del Ministerio de Salud, que buscará vacunar contra el COVID-19 a 4.300.000 paraguayos antes de fin de año. La cartera sanitaria espera biológicos que arribarán en el curso de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, estamos muy bien. Un tema que es fundamental conversar de nuevo, porque las agendas las han venido postergando un poco, el tema de salud. Sí. Se desplazó por los bajos números por unos días y también por la coyuntura electoral, pero es importante, y ahora que hay buenas noticias, retomar la cuestión y ver cómo afianzar este proceso de cara a los próximos meses. Este es el reconocimiento de campo. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer las fechas tentativas, plataformas y cantidades de vacunas que se recibirán en lo que resta del año. Los lotes servirán para aplicar terceras dosis a médicos y a mayores de 50 años. El Plan Nacional de Vacunación indica la inmunización para adolescentes sanos de 12 a 17 años. Además, tienen previsto bajar la escala a niños de 6 años en adelante ya para este fin de año. Definitivamente es muy placentero poder dar estas informaciones optimistas. Algunos nomás creen que a nosotros nos gusta difundir la malaria, ¿no? Claro, es así, no tenemos otras opciones en la mayoría de los casos. Absolutamente. Y bueno, nuestro invitado de hoy no podía ser el más adecuado para conversar sobre este tema. Doctor Julio Borba, cirujano general con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria y auditoría en salud. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud. Se desempeñó como director general de redes, además de director de coordinación de hospitales especializados. Actual ministro de Salud. Doctor Julio Borba, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Benjamín. Un gusto poder saludarlo y Augusto también creo que está en estudio, así que un gusto poder saludarlo a todos. Igualmente, ministro, muchas gracias por su tiempo, días de intensa actividad y comparte con nosotros la noche con estos temas que son de vital importancia. Lo primero que se me ocurre ante la oportunidad de hablar con el ministro es plantear el tema de el futuro inmediato al respecto del COVID. Es una pregunta que seguramente todos le hacen en diferentes lugares al respecto de las previsiones que se tiene, de si vuelven a crecer los volúmenes, si se mantiene. ¿Qué mirada tienen de futuro inmediato? Mira, Augusto, no quiero hacer futurología, ¿verdad? Porque puedo equivocarme, pero la situación epidemiológica hoy, gracias a Dios, es muy diferente a la que estábamos hace 2 o 3 meses atrás. Hoy tenemos prácticamente, gracias a Dios, en estos últimos días tuvimos en varias ocasiones ya 0 muertes. Los números de casos positivos disminuyeron ostensiblemente. La cantidad de casos que estamos haciendo de hisopados también disminuyó, considerando que estábamos haciendo un promedio de 10.000 hisopados por día. Casi llegamos a 10.000 hisopados por día, hoy estamos haciendo en promedio casi 2.000 nada más, de los cuales tenemos un promedio de 20, 25 positivos, ¿verdad? Tenemos 18 semanas prácticamente de descenso constante. Las últimas 6 semanas tuvimos un descenso bastante importante, no superando en las semanas epidemiológicas más de 500 casos por día. En la semana epidemiológica 40, que fue la última que cerramos este sábado, tuvimos 168 casos positivos nada más confirmados, 23% menos de la semana anterior, ¿verdad? También en la cantidad de internados tuvimos un 50% de descenso, y las ciudades que antes estaban pintados un poquito en rojo en ese mapa epidemiológico que habíamos mostrado con anterioridad, hoy ya casi, hoy ninguna ciudad está pintada
en rojo prácticamente. La incidencia promedio en los últimos casos, el 98% de los distritos se encuentra en nivel de transmisión comunitaria en nivel 1, que es el nivel más bajo, de baja transmisión, ¿verdad? Solamente un distrito, tengo entendido, que está en un nivel 3 y el nivel 4 ya no tiene prácticamente nadie, ¿verdad? Pero esto igualmente no nos tiene que dar una falsa sensación de seguridad. Recordando un poquito lo que pasó en otros países, especialmente en el hemisferio norte, donde también tuvieron una suerte de luna de miel, una suerte de tranquilidad epidemiológica por 2-3 meses aproximadamente, volvieron otra vez a tener un rebrote en la cantidad de casos. Pero sí hay un dato importante, que más allá que tuvieron rebrote de casos, fueron leves en su mayor parte, y los casos graves que se vieron específicamente en países de Europa fueron casos de pacientes no vacunados, que fueron los que requirieron algún tipo de internación, no vacunados. Entonces, eso es lo que vemos. Tenemos la ventaja de estar con como siempre dije, tenemos la ventaja de estar con el diario el día lunes prácticamente. Entonces vemos un poquito lo que pasa, la experiencia de otros países. Por eso es importante, el menester, muy importante seguir insistiendo con el proceso de vacunación que estamos tratando de insistir. Yo le contaba esta mañana al señor Benjamín Livieres, justamente en un programa, que estaba preocupado por los números de vacunación, ¿verdad? Más allá que hoy tenemos un número relativamente interesante, hoy tenemos un poco más de 2.850.000 personas ya vacunadas con una dosis, y un poco más de 2.020.000 personas vacunadas con 2 dosis, que es un porcentaje interesante. No es el que querría yo, considerando que mi población de 18 años para arriba sigue siendo de 4.500.000 personas. O sea, si yo resto las 2.800.000 personas de las 4.500.000 que tendrían que posiblemente ser vacunadas, son prácticamente 1.700.000 personas que todavía son vulnerables, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos preocupa todavía, y estamos viendo la forma de llegar a ellos. Efectivamente, lo que conversábamos con el ministro esta mañana, la vacunación es el tema clave en este momento, sin descuidar los cuidados, oigan, sin dejar de lado los cuidados que siempre se recomienda. A propósito de la vacunación, Julio, el tema es justamente contar con las dosis, y la buena noticia que hoy nos señalabas, nos confirmaba el arribo de 308.000 dosis de la Sputnik, el segundo componente que faltaba para un sector importante, igual cantidad de personas, más de 300.000, que estaban aguardando ya con cierta ansiedad. ¿Desde cuándo arrancaría este proceso con ellos? Sí, gracias por la pregunta, Benjamín. Efectivamente, nosotros ayer, en realidad antes de ayer ya recibimos la confirmación, ayer la confirmación oficial de que estaba saliendo ya de Rusia el cargamento de 308.000 vacunas Sputnik, el segundo componente de esta vacuna en particular, que generó bastante ansiedad en nuestra población. Gracias a Dios no tuvimos una espera extremadamente larga como se dio en otros países de la región, ¿verdad? Entonces esto estaría llegando, si Dios permite, el viernes o sábado a más tardar, y yo creo que el viernes en conferencia de prensa estaríamos anunciando cuándo arrancaría este segundo proceso, Benjamín. Yo creo que no va a pasar de la próxima semana indefectiblemente, ¿verdad? Sin descuidar un poquito todo lo que sería la vacunación o sea, la primera dosis también, que queremos insistir. Yo te decía esta mañana justamente que tenemos un poco más de 500.000 vacunas, 450.000 aproximadamente, para ser más precisos, de vacunas que son para primeras dosis, y que eso es lo que queremos utilizar ahora, ¿verdad? Sin descuidar las primeras dosis, efectivamente vamos a hacer esta segunda dosis con las Sputnik. Una de las cuestiones que me parece interesante también, ministro, es hablar un poco sobre lo que hemos colectado en materia de estructura sanitaria en los tiempos críticos, y que seguramente la hipótesis incluso más severa de una recaída va a sorprendernos en mejores condiciones, supongo, ¿no? Sí y no, Augusto. A ver,
Hoy tenemos, como buena noticia, por decirlo de alguna forma, tenemos 765 camas de terapia intensiva en todo el sistema de salud, de las 308 que teníamos en enero del 2020. O sea, es un crecimiento muy interesante, pero en realidad es el número, ese 755 es el número ideal de camas de terapia intensiva para el país, que tendríamos que haber tenido ya hace muchos años atrás, ¿verdad? Si consideramos más o menos la perspectiva que es una cama por cada 10.000 habitantes, que son estadísticas mundiales. Hay otras estadísticas que hablan, que dice que el 10% del total de camas hospitalarias tendría que ser de terapia intensiva. Entonces, también estamos bien ahí, considerando que son 6.500 camas de hospital que tenemos, entonces tendríamos que tener 650 camas de terapia intensiva. Entonces estamos en 765, que es un número importante sin pandemia, aclarando, ¿verdad? Porque con pandemia nos vimos bastante complicados con el número de camas de terapia intensiva. Más allá del crecimiento, llegó un momento dado que tuvimos 100% de ocupación de cama, tuvimos que acudir al sector privado indefectiblemente también para poder derivar. La capacidad instalada hoy es bastante interesante, tanto en equipamiento, en infraestructura. Tenemos 17 nuevos pabellones a nivel distribuidos en todo el país. Son más de 1.200 camas, más las camas de terapia intensiva también aparte, por supuesto, más los equipamientos y, por supuesto, lo más importante para mí, los recursos humanos capacitados, ¿verdad? Una gran ventaja que tenemos ahora es que esos recursos humanos ya se entrenaron bastante durante esta pandemia. Son 10.125 recursos humanos que fueron contratados en estos último año y medio, en realidad, ¿verdad? Y que yo creo que ya tienen la capacidad suficiente para poder manejar esta patología hoy en día. Julio, la experiencia con el fondo ruso no fue muy buena, en el sentido de que hubo muchos incumplimientos. Antes ni hablemos del sistema COVAX. Pero en el caso de la Sputnik, con la que se vacunó mucha gente en Paraguay, se va a completar esta segunda dosis después que se deja de lado esta plataforma, se va a continuar con ella. ¿Y cómo sigue el proceso de vacunación que decías? Todavía tenemos mucho por delante con la primera dosis, y desde luego que la segunda es una tarea que se desarrolla en paralelo. Sputnik y planes a corto plazo en materia de vacunación. Mira, nosotros somos, hoy le decía a un colega tuyo, Benjamín, que somos uno de los pocos países en la región que tuvo no sé si llamarlo suerte o no, de tener casi 6 o 7 plataformas diferentes de vacunas, ¿verdad? A diferencia de otros países donde tenían 1 o 2 plataformas nada más, nosotros llegamos a tener 6 o 7 plataformas. Nosotros estamos apuntando para el 2022 a 3 plataformas nada más de vacunas, 3 de las más reconocidas, las más serias, entre comillas, que cumplieron rápidamente con nosotros, y es lo que apuntamos a tener un poco más de 12 millones de vacunas para el 2022. Así que ya firmamos contrato con las mismas. Es más, estoy viajando justamente la próxima semana para terminar de cerrar un contrato más con la última plataforma que es la que sería necesaria para nuestra población. Y la Sputnik, bueno, nosotros terminamos este contrato y vamos a evaluar posteriormente la necesidad o no de continuar con la misma, Benjamín. Ahora, ¿cuál es el plan de vacunación ahora? Y el plan de vacunación tenemos que seguir insistiendo en efectivamente ser un poquito más drástico en los planes de comunicación, tratar de llegar a la gente de alguna forma u otra, hacer barridos. Barrido significa salir casa por casa, que ya estamos saliendo de hace 10 días aproximadamente. Empezamos en el departamento central, queremos replicar esto en los demás departamentos, ir casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad, de alguna forma llegar a la gente que por A o B motivo no pudo llegar hasta los puestos de vacunación, que fueron 220 en total los puestos de vacunación que llegamos a habilitar, y también ubicarnos un poquito también en los lugares donde hay un conglomerado importante de gente, llámese Mercado 4, Mercado de Abasto, Mercado de Luque, Mercado de San Lorenzo,
terminal de ómnibus, los supermercados, donde van 3.000 a 4.000 personas por día, van a los supermercados. Entonces son lugares donde vamos a tratar de ubicarnos estratégicamente y llegar a la gente realmente que quiere vacunarse. No podemos obligar a nadie, por supuesto, pero queremos darle a entender a todos de que la vacuna está comprobado, más que comprobado, que evita no en un 100%, pero en altísimo porcentaje las formas graves de la enfermedad. Entonces eso nos va a dar mayor tranquilidad ante eventualmente una nueva ola que esperemos no llegue nunca, ¿verdad? Ministro, a la vuelta a la pausa, ya en los últimos minutos de programación, particularmente me gustaría preguntarle en relación a un procedimiento inédito que está en curso, como es la experimentación, el proceso de experimentación con Taiwán al respecto de su vacuna. Queríamos consultarte al respecto de las expectativas que existen sobre ese punto, pero hagamos una pausa y volvemos, ministro, por favor, ¿sí? El programa de entrevistas Fuego Cruzado, hoy con el ministro de Salud. Ministro, expectativas al respecto de esa experiencia que se está desarrollando con Taiwán y cuándo eso se puede traducir en vacunas para Paraguay. Sí, a ver, haciendo un poquito de memoria, Augusto, a lo que nos reclamaban al principio, en el primer trimestre de este año, porque había algunos países que tenían ciertas prioridades con las plataformas de vacunas por encima del nuestro, ¿verdad? Y yo decía que había algunos países que fueron parte de la fase 3 del proceso de vacunación. Bueno, en estas circunstancias nosotros estamos haciendo parte de la fase 3 del proceso de vacunación de una vacuna que tiene muy buenas expectativas, que es la Medigen, que es de origen taiwanesa específicamente, y eso nos va a dar prioridad a nosotros como país para posteriormente poder tener esas vacunas lo antes posible. Nosotros ya estamos en contacto con el gobierno de Taiwán a través de la embajada y tenemos altas expectativas sobre la vacuna, que es una vacuna bastante interesante con muy buenos números actualmente en la República de Taiwán. Julio, antes de cerrar el programa, me parece muy importante, porque después va a ser objeto de evaluación, definir con precisión cuáles son las metas de salud pública de aquí a fin de año, tanto con lo que respecta a las 2 dosis que debe recibir la población, qué porcentaje de ella se busca alcanzar, y también el inicio de lo que charlábamos hoy acerca de la tercera dosis, en qué sectores arrancaría esto en los próximos meses, antes de fin de año. Sí, muy buena pregunta, Benjamín. Ahora, yo quiero volver a recordarte que la meta del Ministerio de Salud a inicio de este año era llegar al 30% de la población. Esa era la meta a diciembre de este año. Ese porcentaje ya hemos superado ampliamente ya a principios de agosto de este año. Por lo tanto, tenemos ya una meta un poquito más ambiciosa. Sí, ambiciosa es la realidad. Y ojalá pudiéramos llegar al 80% de la población. Hoy estamos en un 65% aproximadamente ya con una dosis por lo menos, y un 45% aproximadamente, viendo los números fríos, con 2 dosis. Claro que si bajamos el rango etario, estamos hablando de 12 a 18 años, que ya es un hecho prácticamente, nuestra población va a subir a 5.600.000 aproximadamente. Por lo tanto, también va a subir nuestra meta, por llamarlo de alguna forma. Entonces, queremos llegar al mayor porcentaje posible, Benjamín. No quisiera darte el número, pero si te voy a dar un número, te diría un 80%, que sería el número ideal en cualquier país del mundo, ¿verdad? Y la tercera dosis, disculpame un segundito, Augusto, sí. ¿En personal de blanco? La tercera dosis, personal de blanco, vulnerables y mayores de 50 años. Ministro, el año que viene, el año que viene no por ser año que viene, sino por cumplirse un año del proceso de vacunación. ¿Están ya dibujando ese proceso? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber previsiones en relación al tema vacunas?
Previsión de vacunas, sí, categórico, Augusto. Nosotros ya desde julio de este año ya estamos previsionando todo lo que va a ser el proceso de vacunación a largo plazo o a mediano plazo a partir de enero del año que viene. Nosotros ya tenemos un cronograma de entrega de vacunas a partir de enero de este año, enero del año que viene. Es más, en noviembre de este año ya recibimos una primera partida que vamos a utilizar a partir de enero, probablemente en enero tenemos también la entrega de otro importante lote de vacunas ya a ser utilizada en la población, lo que sería el proceso de vacunación 2022, ¿verdad? Que va a estar a cargo del PAI bajo las directivas de ellos y lo que ellos van a determinar con el COTENAI, ¿verdad? Pero eso ya está todo dibujado y planificado, si Dios permite. Como te dije justamente anteriormente, estamos apuntando solamente a 2 o 3 plataformas que son las más reconocidas, entre comillas, ¿verdad? Aclarando que para mí todas las vacunas y para todos nosotros todas las vacunas tienen un gran porcentaje de efectividad, todas son buenas, pero bueno, estamos apuntando a 2 o 3 de ellas nada más para no ampliar demasiado el espectro, porque también tenemos la mala experiencia de que la gente está yendo a los puestos de vacunación y quieren elegir el tipo de vacuna que van a recibir. Tuvimos varios casos en los cuales la gente iba, hacía la cola para la vacunación, cuando se enteraba que era tal plataforma, dice, no, me voy, y se iba, se daba vuelta y no se vacunaba. Entonces, por eso estamos apuntando a 2 o 3 plataformas nada más, las que nos rindieron bien y que entregaron en tiempo y forma, y creo que vamos a tener un proceso un poco mejor para el año que viene. Al llegar a fin de año con el esquema completo, abarcando a más de 5 millones de paraguayos, la verdad es que sería fantástico, obviamente, eso es compartido por todos. Si se baja a 12 años próximamente, como están los planes, es un paso también ambicioso. Y hay uno aún más ambicioso, hablando de cuestiones de esa naturaleza, que son los chiquitos, Julio, que lo están haciendo también en países vecinos. No sé si mayores de 3 años a 11 o de 6 años a 11. ¿Esto está siendo barajado por el Ministerio? Sí, te agradezco la pregunta, Benjamín. Está siendo barajado, estamos hablando de los chiquitos de 6 años para arriba, pero eso necesitamos la autorización del COTENAI, que es el Comité Técnico Nacional de Vacunas. Ya están en plena conversación sobre el tema, ya se está haciendo en algunos países de la región como Chile, creo que Argentina también ya está iniciando el mismo proceso. Tengo entendido también que Estados Unidos y Uruguay son los que yo conozco que están haciendo ya. Yo creo que vamos a hacer eso, estimado Benjamín, y estoy seguro que vamos a poder hacerlo este año. En las proyecciones que tenemos, Benjamín y Augusto, tenemos casi 5,5 millones de vacunas que tenemos que recibir de ahora hasta diciembre. Tenemos casi 1.300.000 todavía de Pfizer, tenemos otras 450.000 de Pfizer por mecanismo COVAX, otras 3 millones más por mecanismo COVAX. Tenemos otras 2 millones de Covaxin que ya habilitaron su importación, y me está faltando una plataforma más que no me acuerdo, pero es una muy buena cantidad. Ministro, yo creo que este es el momento de acudir para poder vacunarnos. Ya no tenemos tiempo, solamente para una cifra, si tuviera en mente, si no tiene no importa. ¿Tenés idea de cuánto vamos a gastar cada año en materia de vacunas de ahora en más? Mucha plata. Llamosa está feliz contigo. Esa es muy buena. Con esa respuesta. Esa es muy buena cifra. Gracias, ministro. Que tenga buena noche y nos vemos pronto, ¿sí? Muy amable. No, por favor, cuando gusten y a las órdenes. Un abrazo. Igualmente, muy amable. Bueno, vamos despidiéndola, pero la semana incluso, pues lamentablemente... Es un espanto. Mañana ni pasado no trabajamos. Estamos dolidos por eso. Sí, pero bueno, vamos a tener que... Son sacrificios que hay que hacer. Hay que hacer. Siempre hay que hacer alguno. Todo por la albirroja. Y somos respetuosos ante la afición deportiva. Sí, señor. Nos vemos el próximo lunes. Sigan ahí, ya llega Cuenta Final.